y en River andan pasando cosas, y muchas y todas importantes. El fútbol argentino un tanto convulsionado porque uno de los clubes grandes ha decidido despedir a su técnico, si bien se informó que fue un acuerdo mutuo, que ambas partes estaban de acuerdo, pero la realidad es que River decide desistir de los servicios de Martín de Michelis, un técnico que llegaba para reemplazar a uno de los mejores técnicos de la historia del club, o el mejor, para muchos que es Gallardo, y en esa transición difícil de Michelis aceptó hacerse cargo de un equipo que empezó siendo con gran jerarquía, que tuvo mucho fútbol, que salió campeón inclusive del torneo, el primero que dirigió De Michelis, y después terminó variando, terminó cambiando, perdiendo jerarquía, y un De Michelis que fue también perdiendo su característica de juego. Creo que esa línea de 5 volantes que impuso en su primer equipo después no pudo retomarla, y las pérdidas, por ejemplo, de la Cruz, un jugador vital en esa estructura, de Beltrán, entre muchos otros, terminan llegando a esto, un River más debilitado, con muchos exjugadores que no terminan de rendir, caso Nacho Fernández, caso Lanzini, caso Craneviter y varios más, y algunas compras por parte de la dirigencia que tampoco han funcionado. El caso más reconocido es Fonseca, pero Villagra salió muy caro, se compró muy tarde, le regalaron plata a Talleres y es suplente. Entonces, muchas de estas cuestiones derivan en la salida de Martín de Michelis como director técnico, que también tuvo errores y que tuvo un clamor popular en su contra. Fue silbado, fue insultado en redes sociales. El hincha de River nunca se sintió cómodo con la presencia de Michelis en el banco de suplentes dirigiendo a River. Y eso fue repercutiendo, y algunas derrotas claves, duras, difíciles, como contra Temperley, como contra Riestra, contra Godoy Cruz más recientemente, muy desdibujado en ese segundo tiempo. River jugó realmente mal y se podría haber ido goleado. Terminan derivando en esto. Ahora, ¿es el único responsable de Michelis de esta salida? ¿O también hay que hacer cargo a la dirigencia de River, que lo trajo como una apuesta, que decidió dejar en un camino, en un costado, a un Gallardo que había perdido ya muchas de sus buenas cosas, ya estaba desgastado el técnico millonario? Llega de Michelis y apuestan a otro proyecto político. Un Gallardo que en su momento tenía las llaves del club, que fue muy exitoso, pero que Donofrio lo dejó y le cedió ese espacio. Perdió autoridad política, pero ganó con resultados y se convirtió en uno de los mejores presidentes de la historia de River. Esta dirigencia quiso cambiar, quiso tener más injerencia, más poder de decisión, lo trajo a De Michelis y ahora se encuentran con que las cosas no funcionaron. ¿Y qué hicieron? Lo fueron a buscar de vuelta a Marcelo, a Napoleón. La realidad es que todo indica que el regreso va a ser de Gallardo, pero la derrota política yo creo que es de la dirigencia de River, de Brito, de Patanián, de un Poncio que nunca entendí bien qué hacía, a qué se dedicaba en la gestión de River, de Francescoli, que no sé qué tan bien terminó con Gallardo la última vez. Quizás haya algunas salidas porque el que va a poner las condiciones es Gallardo, porque el que tiene la autoridad para hacerlo, los resultados, es el ganador, el líder, es Marcelo. Y Gallardo viene con todo un proyecto detrás y con ganas de hacerse responsables de todo el fútbol de River. Esta dirigencia que había apostado por otro tipo de conducción, por tener más peso en las decisiones, que trajeron a un técnico inclusive sin experiencia porque había dirigido la segunda del Bayern Múnich, pero en primera no tenía experiencia, le sale mal la jugada y deciden volver a lo que antes fue exitoso, que es Gallardo. Obviamente, nadie puede cuestionar la llegada, pero ¿en qué condiciones llega Gallardo? Después de un paso feo, malo, flojo, casi me atrevo a decir un fracaso en Arabia Saudita, con pelea inclusive al interior del vestuario, ni más ni menos que con Benzema. Entonces, a partir de ese paso en falso, con un Gallardo que rechazó un montón de propuestas anteriores, muy interesantes que tenía, pienso en el Lyon, en Marsella, inclusive en el Milan, que también en algún momento posó sus ojos,
el Ajax, allá más cerca de cuando había anunciado que se iba de River, llega a Arabia Saudita y seguramente por el peso económico del país y por la potencia en la que se está convirtiendo a través de la economía, y fracasa. Ahora se le presenta la oportunidad de volver a River. Gallardo había dicho que iba a aceptar un proyecto que le seduzca. ¿Se lo presenta Brito? ¿O es más la conveniencia de saber que es la carta Gallardo? Entonces creo que no solamente De Michelis es responsable por sus errores, que tuvo muchos, que desdibujó a su equipo, que perdió confianza en sus jugadores, que aquella fatídica charla con periodistas del circuito, del gueto, partidarios, hablando de sus jugadores, haciendo críticas a sus jugadores, teniendo un fuerte cruce con Enzo Pérez, que no le gustó nada, después derivó en su salida. Bueno, eso lo marginó directamente, fue lo que creo termina siendo una de las claves para entender su salida. Además de todas las cuestiones futbolísticas que fuimos mencionando, pero también hay decisiones políticas que intervienen en este conflicto y que derivan después en la salida del eslabón más débil, porque los técnicos en los clubes de fútbol sin duda que lo son. Una persona a la cual si la despedís no termina pasando nada, viene otro técnico y la historia continúa porque siempre el club es lo que está por encima. Pero lo cierto es que esta dirigencia pifió, no salió lo que apostaron y ahora tienen que retroceder. ¿Cuánto va a ceder Brito y compañía a un Gallardo que viene con toda la autoridad del mundo? 2 Libertadores encima, el técnico más ganador de la historia de River. ¿Me vas a decir algo? ¿O yo voy a poner las condiciones? Que es lo que creo va a terminar pasando. Entonces, todo esto determina algo muy interesante para el análisis. River vive horas muy movidas. Se viene un momento histórico, que va a ser el segundo ciclo de Gallardo como técnico. Va a ser interesante de ver qué resultados nos mostrará. ¿Cómo jugará su equipo? ¿Con qué intenciones vuelve Gallardo a este River? ¿Y qué puede mostrar con los jugadores que tiene? Porque ya no hay la jerarquía que supo haber en otro momento. Entonces va a tener que mostrar Gallardo todos sus dotes como técnico, que seguramente los tiene más allá de lo que pasó con Arabia, no está en discusión, va a jerarquizar el fútbol argentino y es una buena noticia que Gallardo vuelva a calzarse el traje de té por estas tierras. El trasfondo es bastante más complejo que simplemente un técnico que no anduvo. Hay política, hay economía, hay conveniencia y hay decisiones fallidas. Entonces, por todo esto, tenía ganas de analizarlo aquí en tiempo extra sobre River, sobre De Michelis, sobre Brito, Patanián y compañía, sobre las decisiones futbolísticas y sobre el regreso de Gallardo, que al final es quizás lo más importante de todo esto. Veremos qué pasa con River y su futuro. Lo cierto es que Gallardo está de vuelta. Si te gustó este video u otros de los que hemos dejado en el canal, suscríbete y ayúdanos a crecer, que es lo que más necesitamos. Dale me gusta al video, activa la campanita y todas esas cosas que ya conoces. Somos Tiempo Extra y te estamos esperando.